¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos periodísticamente. Atención, porque hay un proceso judicial que le puede costar a un ciudadano casi 7 millones de guaraníes. ¿Por qué? Por pedir información pública, apelando a una ley de acceso a la información pública que él mismo ayudó a consolidar. Vamos a hablar de un caso que es emblemático porque nos puede afectar a todos en ese derecho que tenemos de pedir lo que es público. Y además, hablando de lo público, la renta personal, que desde este año incorpora a personas que ganan en promedio más de 6.300.000 guaraníes. Muchas preguntas también sobre ese tributo. Ya comenzamos periodísticamente. Hoy, en Periodísticamente, un pedido de información pública terminó por ser una sanción económica para un ciudadano. Daniel Vargas, ex candidato a diputado por Central, solicitó las actas de las elecciones generales de 2018 al Tribunal Superior de Justicia Electoral. El Tribunal de Apelación de Feria del Palacio de Justicia resolvió el martes pasado denegar el recurso de amparo promovido por Daniel Vargas Telles, esto debido a que la solicitud había prescrito. Y no solamente eso, también impuso a Vargas el pago de las costas judiciales, unos 60 jornales diarios, aproximadamente 4.875.000 guaraníes, por la primera instancia, más un 25% de la suma, 1.218.000 guaraníes, por la segunda instancia, que totalizan 6.093.000 guaraníes. La Ley 5282/14, de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental, establece que cualquier ciudadano puede obtener datos proveídos de las instituciones públicas del país. Y claro que comenzamos periodísticamente hablando de este tema que nos puede afectar a todos en un derecho que decíamos es fundamental. Ya estamos para ello con dos especialistas que están acompañando este caso, que acompañaron el proceso de ley de acceso a la información pública. Está con nosotros Marta Ferrara. Gracias por estar, Marta. Muchas gracias a vos y muy buenas noches a toda la audiencia. Un gusto escucharte y estar acá contigo y con Ezequiel. Precisamente, también Ezequiel Santagada con nosotros. ¿Cómo estás, Ezequiel? Muy buenas noches, Guillermo. Un saludo para vos, para toda la teleaudiencia. Y está bien cuando decimos que nos puede costar a todos, esto sí se consolida judicialmente, esta sentencia que ya fue apelada y que fue confirmada en segunda instancia. Podemos hablar del caso en general, digo, para meternos en tema, porque hay mucha gente que a lo mejor 9 y 6 de la noche está diciendo, bueno, ¿de qué están hablando? Metimos un informe recién explicándolo, pero aquí hay una persona que hizo uso de un derecho y que ahora judicialmente se está encontrando con un panorama en el que le quieren hacer pagar las costas de una acción que planteó. Básicamente, desde el punto de vista ciudadano y político, esto es una señal bien clara, es como un jaque. No pidan más información de ese tipo porque le vamos a castigar. O sea, es una señal bastante clara de que está en peligro la ley de acceso a la información pública. O sea, si nosotros queremos ejercer nuestro derecho ciudadano solicitando información que claramente está establecido en la ley, es información pública, porque las actas de las elecciones pasadas, por más que no vaya a haber un pedido de impugnación porque ya venció el plazo, esa parte judicial les va a explicar mejor Ezequiel, claramente es información pública y todo ciudadano y ciudadana tiene derecho por ley a solicitar esa información. Además se recurrieron a una serie de artimañas para disfrazar que vencieron los plazos, entonces yo creo que sí, que es políticamente una señal bastante clara, sobre todo de algunos sectores que probablemente esta ley les molesta, y entonces yo creo que tenemos que estar alertas y atentos porque esto es una señal negativa, una señal muy peligrosa y yo creo que hay que estar alertas. Acá, digo, para hablar del caso, ya le pregunto a Ezequiel lo jurídico, propiamente lo legal, pero es una persona que pide datos vinculados a ¿qué? A una elección, como tantas otras, ¿verdad? Un proceso electoral, le pide información a la justicia electoral, Daniel Vargas. Daniel Vargas solicitó información al Tribunal Superior de Justicia Electoral en una primera instancia. Bueno, tengo que aclarar que yo también solicité la información y me denegaron, solamente que él continuó con el proceso en el cual solicitó información en una primera instancia a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública. Hay que aclarar que el Tribunal Electoral no está adherido al portal de la CENATIC de acceso a la información. Perdón, ¿por qué? Porque es importante eso. ¿Por qué la justicia electoral no está adherida? Porque no tienen ganas. Habría que preguntarle a ellos. No, pero claro, no están algunos dicen adheridos, por lo menos así algún tipo de explicación. Ellos no solamente no están adheridos, ellos dicen que tienen una oficina de acceso a la información pública en la cual aparece en su portal del Tribunal Superior un formulario que también está en contra de lo que establece la ley, en el cual te piden nombre, apellido, documento de identidad. La ley establece claramente que la información es pública y yo puedo poner en la solicitud Bobby, Michi, cualquier nombre de fantasía, igual me tienen que dar la información. ¿Qué es lo que pidieron, Marta? Porque primero luego estamos hablando de una institución como la justicia electoral,
que en este momento se ha vuelto impresentable en su cúpula. O sea, con Alberto Ramírez Zamonini, Jaime Bestar, María Elena Huapenca tienen un montón de cuestionamientos. ¿Qué es lo que se pidió que se considera como tan sensible o tan secreto, tan oculto como para darle información a un ciudadano? Las actas del distrito de San Lorenzo durante la última elección general del 22 de abril, nada más que eso. O sea, la prueba que tuvo la justicia electoral para dictar sentencia definitiva proclamando autoridades. ¿Qué dijo la justicia electoral? Señores, lo único que es público es la sentencia. Entonces en la sentencia supone que está todo. Decimos no, puedo no confiar en lo que deciden ustedes. Para eso quiero ver cuáles son las pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? Las actas. Y dijeron que no, iban a dar las actas. Que es suficiente con hacer pública la suma de votos. Claro, la sentencia. Claro, lo que queremos son las actas. Decían no, la proclamación, el acta de proclamación es esta, esto es lo único que es público, no les vamos a dar absolutamente nada más. Contra eso, bueno, Daniel interpuso, esto fue así, él solicita, no le responden. La ley prevé un recurso de reconsideración optativo, él lo interpuso. Esto vencía en el mes de agosto, 14 de agosto, una cosa así. No le responden. A partir de ahí, en principio, hay 60 días. Pero en el medio, cuando estábamos por presentar la acción, hay una respuesta tardía, pero respuesta al fin, del TSJE. En octubre creo que fue. En octubre, Primeros días de exactamente. octubre, sí. Y el decreto reglamentario es muy claro. Dice, los 60 días para interponer la acción judicial son desde que venció el plazo para responder o desde la respuesta. Claro, es lógico. Es absolutamente lógico. Porque si te responden una cosa así tan frágil en el límite del plazo y te distraen con eso, no puede ser que ya tu plazo venza a los pocos días. Aparte porque lo interesante del caso es, bueno, ahora me das argumentos para que pueda atacar el argumento con el fondo. Se va a la justicia dentro del plazo, el juez Zarratea, Tadeo Zarratea. Asimismo, cuenta, o sea, lastimosamente, y esto tendremos que evaluar eventualmente si es causal de denuncia ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados por desconocimiento flagrante del derecho positivo vigente, no tiene mejor idea que decir que el plazo se debe contar en 60 días corridos. La norma es clara, son 60 días hábiles, no hay duda al respecto. Se apela, cae en el tribunal de feria ya porque había sido en enero, en el amparo no hay feria, y el tribunal de feria con el doctor Silich y las doctoras Benítez y Benítez, pero el voto del propinante, el que se dieron las doctoras, es el del doctor Silich, y dice, sí, efectivamente hubo un error acá, los plazos son 60 días hábiles, pero corre el conteo del plazo. Dice, no, el único plazo relevante acá era el día que debían contestar y no contestaron. O sea, cualquiera sabe, es un principio elemental de derecho público, que los plazos están a favor del administrado, si se quiere, o en este caso del ciudadano. Lo interpretaron en contra. Increíble. Y por esa interpretación caprichosa, porque, insisto, le invito a la teleaudiencia a leer artículo 31 del decreto 4064. No hay otra cosa. No hay que ser... no hay que entender demasiado como para entender que es o uno u otro. Aparte de tener esta interpretación caprichosa, deciden imponer las costas. Y ahí es donde, a ver, todo lo que dice el relato es el relato de los hechos y el relato de una aberración jurídica. Lo que estamos sosteniendo con Marta, o sea, nosotros venimos peleando por la ley de acceso a la información, semillas e ideas, hace más de 15 años. Daniel fue una de las personas que nos acompañó en un primer momento. De hecho, él planteó en el 2007 una acción judicial. Él planteó en el 2007 contra la Municipalidad de San Lorenzo. Y tardó 7 años en llegar hasta la Corte. A ver, tuvimos que plantear 2 acciones de amparo. Primero para que le respondan. Cuando respondieron le dijeron, la respuesta fue, y textualmente, ¿qué le importa? Así firmaron los abogados de San Lorenzo. Contra el ¿qué le importa? Se inició otra acción de amparo, porque la primera era de pronto despacho. Esta segunda fue para acceder a la información. Se perdió en primera instancia porque se decía que no era la vía adecuada, lavarse las manos, hicieron la gran Poncio Pilatos. El tribunal de segunda instancia dijo, no, ustedes están afectando la intimidad de los funcionarios. Y ahí dijimos, bueno, es el caso soñado, porque por un lado estaba la información pública, por otro lado estaba la privacidad. Vamos con este caso a la Corte, y resultó ser el primer caso que una Corte Suprema de América Latina llegaba a la Corte Suprema luego de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Claude Reyes versus Chile, de reconocer al derecho de acceso a la información como derecho humano. Y nosotros hemos planteado todo nuestro caso sobre esa argumentación.
Llegamos a la Corte, involucramos a organismos internacionales, de hecho se presentó la organización del magnate George Soros a dar su opinión, contrató uno de los mejores bufetes de abogados de Nueva York y ellos dieron su opinión sobre el caso. Bueno, finalmente hubo que esperar el momento político porque fue 5 días después de que el expresidente Cartes dijera su famosa frase "lo público es público". Lo público, sí, Eso fue el 10 de octubre de 2013 y 5 días después la Corte entendió que los vientos políticos habían cambiado y... Ahora, perdón, eso condicionado también, Ezequiel, con por una ola de transparencia, Totalmente. discusión pública, Totalmente. ya en Latinoamérica como un empujón de sociedades que empezaban a demandar la información pública, los cuestionamientos sobre lo público. Eso es así, pero también, y por eso lo menciono a propósito por lo que viene Sí. ahora, por la lectura política que le estamos dando nosotros a esta situación. Es cierto, en ese momento era un gobierno que necesitaba tener legitimidad, Sí. como todo gobierno que inicia, y creyeron, bueno, es un reclamo simpático, todo el mundo lo está haciendo, hay una linda decisión de la Corte, la prensa lo toma bien, entonces se facilitó que hubiera una ley de acceso a la información, por supuesto hubo algunas resistencias porque no podían entregarse tan fácilmente, y hubo una ley de acceso a la información que creyeron que iba a ser puro marketing. Creyeron que, bueno, utilizando un latiguillo simple, están las organizaciones de la sociedad civil que lo que quieren es plata, porque eso es lo que dicen los políticos. O que Y quedaba claro, esto en el chismerío por de supuesto. algunos datos Y no- sueltos. Y no de tuvieron en cuenta que habíamos estado peleando 15 años muchas veces sin un solo centavo. Por eso que quede bien claro. Esto es una causa institucional para todos nosotros. Sale la ley y la empezamos a usar. Porque fueron nuestras organizaciones las que fueron a la justicia. De hecho, estoy patrocinando a Juan Quilescano, periodista de la Casa, Claro. en el caso contra la Contraloría General de la República. que hay, digamos, pero un empecinamiento del Contralor en no difundir las declaraciones juradas Y ahí estás. de los funcionarios. Bueno, pero justamente, vos fijate, empecemos a unir con Sí, a flechas. unir cabos La y Contraloría hay General de la señales. República está diciendo que no. La Municipalidad de Asunción se empeña en no dar información pública. El TSJE es un incumplidor serial de la Ley de Acceso a la Información Pública. Tuvimos un fallido plan de gobierno abierto que fue mal hecho por el anterior gobierno y sus vicios fueron replicados por el anterior gobierno porque no le importa a nadie, donde querían inclusive en un momento hasta modificar la Ley de Acceso a la Información, que sabemos lo que implica eso. Eso implica que van a meter un montón de goles en contra para empezar con una etapa regresiva. Como no pudieron con eso porque levantamos la voz, empezaron a tocar donde más Bueno, le duele. enseguida les pregunto, perdón, por una cuestión de tiempo, ya voy con Marta, seguimos con Ezequiel. Primero, ¿a dónde vamos a llegar con el caso de Daniel Vargas? Porque ya está el escenario descrito por ustedes, vamos a llegar a la Corte tendrá que despedirse, tendrá que sentar una posición también. Y lo otro es saber si la gente está usando esto, ¿verdad? Porque me parece que este caso puede ser tremendamente negativo en su impacto para que todos nos animemos a ir un poco más allá y a exigir lo que es nuestro, que es información sobre cómo se administran nuestros recursos. Enseguida, periodísticamente, Marta Ferrara, Ezequiel Santagada siguen conversando con nosotros. Ya venimos.